vamos a ir. ¿Ya estás ¿Listo? transmitiendo ahí? Sí. Ay, qué barbaridad. Déjame checar desde acá. A ver, habla tantito. Aló, dígamelo cantando, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Listo. Listo. Bien. Ya estamos en vivo y en directo. Ujú. Tú me dices cuándo comenzamos, amiguita. Ok, nada más. Dejamos ver cuántos FPS de deseo bajo. Ok. Acción necesaria. Ok, listo. Déjame ver si se escucha aquí. Probando, probando. 1, 2. Probando, 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 probando. Listo. Yo creo que sí, ¿no? Se escucha perfectamente. Listo. Ok, tenemos tres conectados. Uy, perfecto. Bienvenidos, muchachos. Es un gusto poder tener a las personas que están en línea en este momento. Un gustazo el poder tener este espacio en el que podemos conversar propiamente de temas en específico. Hoy, como lo es eh, en la medida del día de ayer, que fue alusivo al Día del Padre, hoy tengo en la grata compañía a la maestra Mayra Turrubiates, a quien le doy la más cordial bienvenida, a quien nos acompaña en esta tarde tan calurosa, y que de la misma manera te damos un fuerte abrazo por parte del Centro de Bienestar Integral para ti que nos estás viendo en casa, tal vez en tu trabajo, que nos estás viendo en vivo. Por ahí regálanos un like o algún comentario que tú quieras hacer, como ya sea pregunta, como retroalimentación, o propiamente que nos sume al conversatorio del día de hoy. Me presento, mi nombre es Lauro Enrique y hoy es un gusto enorme poder estar contigo, poder compartir con ustedes en esta tarde, en este lunes 19 de junio del 2023. Y sabes, si así me lo permiten, el poder arrancar con este tema, que es un tema bastante apasionante para mi gusto, y que lleva por nombre, que lleva por título, la gratitud y la paternidad. Hoy te quiero compartir esto, e incluso antes de poder arrancar, te lo quiero dedicar, este conversatorio el día de hoy, si así me dan la autorización el público que tenemos el día de hoy. Quiero dedicar este programa a toda mi familia, a todas las personas que conozco, pero en especial a uno en particular, ¿no? A mi papá, que también se llama Lauro Enrique. Él es Lauro Enrique Cantú Villanueva, al cual le dedico este programa, este conversatorio que vamos a tener. Y sobre todo, aparte de papá, dedicarle este programa a dos hijos que tengo, que son una cosa hermosísima en este mundo para mí, que son todo mi querer, y también a mi esposa. Dedicarle este programa también, a la cual ha sido mi fiel compañera en todo este proceso de ser terapeuta, ¿no? Ahora sí que sabemos lo que es venir a terapia y dejar a los niños en casa, ¿no? Esta parte que creo que es la más, para mi gusto, lo más difícil, ¿no? Entonces, dedico este programa con todo mi cariño a todos los padres del mundo, pero en especial al mío. Amiga, dedícaselo también al tuyo, si es posible, por favor. Bueno, me presento, buenas tardes, mi nombre es Mayra Turrubiates, terapeuta de CAL. Y pues, bueno, no soy papá, soy mamá, pero bueno, obviamente pues tengo la satisfacción de tener a mi papá conmigo. Un gran hombre, la verdad, encantada de haber sido, de ser su hija. Y pues también dedicado este conversatorio a él. Eh, Me recuerda mucho también una figura paterna que siento que para muchos también es indispensable, por ejemplo mi abuelo, mis abuelos, uno de mis abuelos ya no está, que también estuvo muy presente en mi vida, mi otro abuelito pues lo tengo lejos, entonces también sabemos que muchas personas, nuestra figura paterna en muchas ocasiones también son nuestros abuelos. Y bueno, pues dedicado a ellos, a mi esposo, que también pues la verdad es que es un gran papá, y a todos los papás que
Regularmente pues a lo mejor no se dicen en los memes que las mamás hacen fiesta y todo y en los papás no sé, nada más lo muy poquito, pero bueno, un gran reconocimiento para todos, que de verdad aquellos papás que se esfuerzan muchísimo para ser mejores cada día y sobre todo para aquellos que crían con muchísimo amor. Entonces, pues damos este conversatorio es precisamente por eso, por el Día del Padre, y tenemos algunos temas que, bueno, el maestro Lauro desde su experiencia ya como papá, nuevecito, no tenía mucho, tenía poquito, como papá, pues se ha visto, ¿verdad? Ya ha experimentado. Yo le decía siempre, como terapeuta experimentas muchas cosas, pero ya como mamá, como papá, es otra cosa muy diferente. Ya en terapia, inclusive en la terapia a veces decimos, entendemos, sí, entendemos muchísimas cosas, pero bueno, el ser papá es un reto para todos. Y pues qué más también, bueno, ahorita vamos a ver varios temas, pero pues una sociedad bastante a veces complicada, más por pues el manejo, por ejemplo, de las emociones con los papás, el varón. Entonces hay detallitos que vamos a ir viendo que a veces causan conflicto en la paternidad, pero al final es un barco que bien padre, el que se navega muy bonito. Tienes razón, amiga, y sabes, yo creo que en ese sentido es muy importante, desde mi punto de vista, la opinión, en el sentido de que hay muchas personas que tienen el título de papá, el título de padre, pero considero, no demerito ese título, pero sí pienso en algo, y es en esta parte en la que es un título que se gana, pero que también hay que refrendar. Sí. Y ese se refrenda, yo creo que todos los días, con los actos, ahora sí que con nuestros pensamientos, pero sobre todo con algo, con nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Qué significa? En esta parte del tener la avasallante congruencia de poder hacer con lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenga esa conexión, ¿no? Digo, no ser solamente el padre o el papá de dientes hacia afuera, sino más bien el estar en esa comunión, ¿no? De poder transmitir eso que predicamos, por ejemplo, ese trabajo que créeme que yo creo que, ahorita que lo mencionabas, esa parte del, ahora sí, digo, para mí que soy papá nuevo, ¿no? Que recién tengo escasos 2 años, 2 maravillosos años, que me ha cambiado completamente la vida y que no lo cambio por nada. Eh, Entiendo muchas cosas, adopto muchas cosas, cambio cosas, pero también es como darme permiso de convertirme en esta figura tan maravillosa que es el ser papá, ¿no? Digo, creo que de todos los roles que yo puedo desempeñar, como terapeuta, como hijo, como vecino, como amigo, como colega, como motociclista, como ciudadano, yo creo que mi favorito de ahora de 2 años por acá es el ser papá. Es una joya que créanme que no cambio por nada. Si me dieran a elegir con qué rol te quedas, que nomás uno, yo creo que es el de ser papá, porque no tiene precio, no tiene precio el cómo realmente me nutre cada vez que mis hijos me ven, me reconocen por el involucramiento que tengo dentro de la parte formativa, ¿no? Y que en definitiva pues es algo de lo que vamos a hablar en este proceso de los retos, ¿no? Que implica como las cosas buenas como las cosas malas, pero sí pensar en esta parte en el que igual si me permiten compartirles esto, una parte de mi vida que si bien es cierto en el 2020 junio, en este mismo mes, pero de hace 2 años, coincidía la parte en la que la pandemia ya estaba en un auge bastante duro y que por ahí meses antes, en febrero para ser exacto, con mi esposa habíamos decidido y tomado la decisión de ahora sí que ser papás, ¿no? Y lo habíamos decidido juntos. Entonces fuimos a consulta con una doctora especialista en fertilidad. Ojo, nuestra intención para ir con esta doctora de fertilidad era porque queríamos un embarazo gemelar. Al menos esa era nuestra expectativa antes de tener un hijo, ¿sí me explico? Y salen estas risas como entrecortadas porque francamente no sabíamos a qué nos enfrentamos. Tú, que eres mamá de 3 maravillosos niños, que sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Que a lo mejor dices 1, 2, 3, híjole. Entonces, la idea era que fuese embarazo gemelar, ¿no? Entonces coincide que en marzo pasa la pandemia, se deja ahora sí que caer con toda su voracidad
y el cual fue un tema que dejamos ahora sí que banqueado el tener hijos, el ser padres, y así lo dejamos. Hasta que un buen día en junio del 2020, ella y yo estando en Tampico, Tamaulipas, cerca de aquí de la capital, en una tarde estábamos platicando ella y yo, y me dijo, oye, ¿y cuándo vamos a ser papás? Me preguntó eso ella misma. Obviamente, dentro de mi interior, yo no había querido abordar ese tema, yo creo que por estar como sobreviviendo frente a esa emoción que me generaba el poder ser papá. Y ella me empezó a abordar con ciertas preguntas que yo agradezco mucho, pero agradezco más su existencia para poder compartir conmigo esa fuerza, que me dijo, bueno, ¿y qué nos impide ser papás en este momento? Y le dije, pues, ¿sabes algo? Pues a lo mejor que ciertas cosas laborales se acomoden, se estructuren, pase esto y pase esto otro. Y ella me dijo algo, me dijo, ¿y si no pasa? Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser que seamos padres? Entonces en ese momento es como si mi mente se hubiera desbloqueado, como si me hubiera caído ese vendaje, ¿no?, de los ojos, y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces a partir de allí fue donde iniciamos esa tarea de querer ser padres, ¿no?, con esa convicción de poder compartir al mundo algo de nosotros, ¿no?, y que al principio me costaba un poco de trabajo y lo reconozco. Y te lo digo aquí frente a ti, público que nos acompaña, para ti que nos estás viendo en vivo, incluso para ti que nos estás viendo aún aunque sea una transmisión días después o meses, no sé cuándo veas esto, pero te comparto desde la honestidad de mi ser. Tenía miedo de tomar una decisión tan grande que te he de decir hoy a mi yo del pasado, le puedo decir desde mi yo del presente, desde 2023, es hazlo, confía realmente, y que ese miedo que tienes, úsalo a tu favor, y no es usar el miedo, o más bien evitar el miedo, quitar esa emoción, sino propiamente es utilizar eso a tu favor, porque creo que dentro de lo que mencionabas hace un momento de cómo realmente las emociones juegan un papel importante, este es uno de ellos. El primero, saber reconocer ante nosotros, y yo hoy reconozco, acepto, valido y digo que realmente tenía miedo. Y te voy a decir algo, todavía lo tengo. Y lo digo realmente con el corazón en la mano, porque ser padre es todo un reto que a final del día no dejo de tener miedo por las cosas que vengan, ¿no? Por esa incertidumbre de un futuro que tal vez desde la visión caótica, que en ocasiones me aborda, te lo he de compartir, el cómo tal vez el pensar en ciertos eventos o ciertas situaciones que pudieran amedrentar a la salud de mis hijos es como, pues, yo creo que solamente el simple hecho de pensarlo pues es algo terrible. Y recordemos que para nuestra mente temporal el simple hecho de pensarlo pues es como si ocurriera. ¿Qué te quiero decir? A veces me ha pasado que ese pensamiento caótico pues lo he vivido, y te soy franco, no es nada grato, pero dentro de este proceso como terapeuta es eso del podernos dar permiso, de darle pauta a eso, pero también resolverlo. Entonces eso es lo que te quiero compartir hoy. Así fue mi forma de poder elegir. El poder tener ese empuje, esa fuerza por parte de mi pareja es algo primordial, y es algo que agradezco hasta el día de hoy, y que sigue dándome ese apoyo, esa fuerza, ese soporte. Y en la misma medida me gusta ser el mismo soporte también para ella, ¿no? Digo, porque para eso somos pareja. Entonces te compartiré esto. Así fue como inicié este proceso del tomar mi decisión de ser papá. Muy bien. Y por ejemplo, Laura, ahorita, ¿cuánto tiempo tienes siendo papá? Aproximadamente, mi hija la mayor tiene 2 años, ella es del 5 de mayo, pues échale de mayo, junio, 2 años y escaso un mes. Okay. Y mi nene, el más chiquitito, que tiene apenas 2 meses, que acaba de cumplir ahora el 11 de junio, entonces es una, ¿cómo decirlo? Aquí hay una gran diferencia. Mi primera hija, pues recién me estrenaba como papá. Entonces aprendí muchas cosas, dejé de hacer otras cosas, pero adquirí nuevas habilidades, ¿no? Tanto mentales como físicas, digo, en este sentido, el tener la capacidad de desvelarme en la madrugada y poder venir a trabajar en las mañanas aquí temprano, sí. A atender pacientes, o en las tardes estar cabeceando, y nada que un buen café no pueda remediar, ¿no? Yo creo que esa parte es bastante importante, pero con ambos hijos estoy muy agradecido, y con mi hija la mayor es, pues por la edad que tiene, pues ya hay
parte cognitiva más desarrollada comparada con mi niño de 2 meses, que ahorita anda bien activo, definitivamente a comparación de mi niña la más grande, y que creo yo que a mi primer hija le ha tocado la parte del aprender a ser papá. Y pues es un reto que al final del día al primogénito le compete, ¿no? Esta parte de que si para todo nuestro teleauditorio que es primogénito, créanme, no culpen a sus padres, pero tampoco los justifiquen, porque tenemos que entender hasta dónde tal vez como el tener este reto es un gran reto, porque creo, vamos a poner este parámetro. ¿Cómo se puede medir que somos unos buenos padres? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mido yo? ¿Cómo lo mido los papás? ¿Cómo lo pudiéramos medir? Te voy a decir que, por ejemplo, se me viene a mí a la mente. ¿Cómo puedo medir que soy un buen papá? ¿En virtud de qué? ¿O comparado con qué o quién? Para mí, que es mi predecesor, a quien agradezco mucho eternamente, que es mi papá, que también llevamos el mismo nombre, creo yo que para mí la batuta que me otorga papá, me compete a mí entonces ser mejor papá de lo que mi papá fue. Quiero pensar en ese parámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi figura más cercana a ser papá, ¿no? Y en este sentido es, si a lo mejor desde la visión de papá, él tendría que, pensando en este parámetro, ¿verdad? Tal vez a mi papá le correspondería la parte del decir, ¿qué tan buen papá fue comparado con mi abuelo? Sí me explico, pero te voy a decir por qué tengo este parámetro. No es como para la situación de criticar, ni mucho menos, no, sino más bien veámoslo desde un enfoque constructivo para ser mejores papás, para ser mejores personas, ¿no? Digo, porque en ese sentido, si mi abuelo educó a papá de una manera que él en algún momento me dijo, yo no te eduqué como mi papá me educó a mí. Sí, siempre quieres hacer una Claro, exacto. Entonces creo que eso es lo que nos compete como padres. O sea, es como que, a ver, mijito, tenga, hasta aquí llegué yo, hasta aquí te traje yo. Después de aquí vas tú. Voy a estar aquí como respaldo, pero ya te toca. Entonces, creo que así fue con ellos, de mi abuelo papá y ahora de papá mío. Yo sé que lo tengo de respaldo, gracias a Dios, y afortunadamente a papá yo lo tengo. Entonces es como esta parte de, ¿qué estoy haciendo yo? Dentro de esta parte del darme permiso de crecer como papá, sabiendo que tengo el respaldo de papá. Entonces es como que si hago una comparativa, no sé, y te soy franco, no sé si soy mejor papá que mi papá, pero estoy dando mi máximo esfuerzo. ¿Me equivoco? Sí. La gran mayoría de las veces hago cosas que a veces creía que no podía hacer, que jamás me imaginé, dije, yo jamás me haría como papá, ¿no? Pero creo que a la edad que tengo, a mis 38 años que tengo actualmente, me siento muy contento, muy satisfecho con la vida que llevo y muy contento con ser el papá que soy yo. Por ejemplo, ¿y cuáles han sido, ahorita en este tiempo que has sido papá, tus retos que ahora sí como que te han sacado canas verdes y que dices, ala, esto creí que iba a ser fácil y ahorita fue más difícil? ¿Cuáles serían esos retos que como papá has sufrido? ¿Por qué no? Que Ok, cierta forma. eso es muy valioso porque vamos a pensar en esto. Si la gran mayoría de las veces yo te pudiera decir, ¿son más cosas buenas las que tengo con mis hijos? Claro, totalmente, no te voy a mentir. Pero todavía incluso dentro de esas cosas que me pasan tan fantásticas, también pasan cosas como lo mencionamos hace un momento, cosas que no tenemos contempladas, como por ejemplo el, el proceso de enfermedad de los hijos, que es algo que por ejemplo que su sistema inmunológico se encuentra un poquito deprimido y pues ahora sí que al bajar estas defensas pues es como que algún tipo de enfermedad se cuele en el sistema de nuestros hijos y que es como, siento como si se me apachurrara una parte de mí, así como de tener todo un programa de cómo quisiera que pasen las cosas, que al final del día sabemos que como padres es, pues sí está muy bonito tu plan, pero pues no hay garantía de que vaya a pasar así, que al menos así me gustaría que pasase, pero pues vaya, no ocurre, ¿no? Y entonces creo que dentro de ese proceso, el reto más grande, te voy a decir cuál es, renunciar a la perfección, renunciar al deber ser. Si me explico, sabes que como padre tienes que ser el mejor papá, el perfecto papá, no se puede, de verdad que no, y creo que eso me ha funcionado mucho en el sentido de también el darme permiso de equivocarme, porque me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado el equivocarme con mi niña, a la cual le mando un abrazo, que ahorita pues
no sé si me esté viendo, ¿verdad? O si en algún momento ella llega a ver esto, pues que sepa que la amo con todo mi corazón, ¿no? De que lo que estoy haciendo, créame que bajo ninguna circunstancia, y aclaro, bajo protesta decir verdad, que bajo ninguna circunstancia las cosas en las que me he equivocado, hija mía, amada de mi corazón, ha sido en tu perjuicio, sino más bien en todo lo contrario, con el deseo ferviente de que estés de lo mejor. Eso te lo he de decir, y yo creo que ese sería uno de los retos en esta actualidad, renunciar al deber ser, renunciar a esa perfección, porque yo creo que es ahí donde radica la parte de disfrutar de manera natural y libre el proceso del ser un padre, del ser un buen padre, porque también el darte permiso a eso es valioso. Así es. Entonces, una de las, por ejemplo, uno de los retos que yo pude haber visto, por ejemplo, a lo mejor en la sociedad, y ya no como papá, sino con mis pacientes, que son papás, es también esto de, pues soy hombre, ¿sí? No me expreso, eh, no digo cómo estoy, me lo guardo, yo puedo solo, una sociedad en la que tenemos que decir que actualmente todavía, o sea, existe mucho machismo, el yo no lloro, el soy el sexo fuerte de la casa. Yo veo muchos de mis pacientes, hombres, varones, que dicen, pues es que ya no puedo, o sea, yo me siento mal, yo quiero gritar, yo quiero llorar, o sea, yo también hay veces en las que digo, ya, no puedo renunciar a ser papá porque ya lo tengo, Yo no lo puedo pero regresar. denme chance, sí, entonces, ¿cómo es tan difícil esto, Laura? Platícanos desde tu punto de vista como papá en esta sociedad en la que realmente los tabú todavía son muy marcados, no llore porque usted es hombre, o sea, digo, ya tienes tu primer baloncito, ¿cómo le transmitirías tú a tu hijo que no es así, que es importante que él sepa que no por ser hombre tiene que no sentir, por Claro, ejemplo? fíjate, desde ese punto es bastante valioso el cómo a veces estructuramos desde el constructo social Uh-huh. el deber ser. Ya es lo que hablamos un momento, podemos renunciar a un deber ser, pero el deber ser todavía se expande a muchísimas cosas, ¿no? Hace un momento te hablaba renunciar a esa perfección, pero hablemos del deber ser, que puede ser constituido desde un proyecto social, ¿no? Pero aquí hay que pensar en algo, y es aquí donde, si dividimos toda esa sociedad por núcleos, por células más bien, ¿qué implica? Esa sociedad se conforma por muchas partes, dentro de esa sociedad estamos nosotros. Entonces, ¿quién le da poder a ese constructo social? Nosotros. Uh-huh. Por consiguiente, ahí es donde radica el poder de poder elegir a qué le estamos dando poder, a qué le estamos dando credibilidad de lo que la sociedad misma nos marca. Porque en este sentido, no implica que lo que la misma sociedad nos marque sea la ley o el orden que tengamos que seguir dentro de la estructura social. Ojo, no estoy hablando de la estructura de leyes, ni mucho menos, sino más bien la parte en la que qué cosas realmente me benefician a mí como padre, en ese sentido del poder liberarme de estas emociones, el poder externar, que a veces cuesta trabajo, porque traemos muy marcado el deber ser, que soy varón, tengo que estar fuerte, tengo que estar firme, no llore usted, como ya lo dijiste hace un momento. Yo te preguntaría a ti, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está escrito? Dígame dónde está escrito para yo decirle, ok, yo le doy permiso, sígalo haciendo, y hasta le firmo si usted me dice. Si usted me autoriza, yo le firmo ese permiso. Pero pensemos en algo, hay cosas a las que les damos poder, no están escritas bajo ningún lugar, bajo ningún libro, ni en algún otro órgano, pero sí pensemos en el hecho de que tienen tanto poder por una razón, porque nosotros le damos poder. Por consiguiente, si nosotros somos quien le da poder a esa estructura, tenemos una gran ventaja, que nosotros mismos somos los que podemos desestructurar y romper con esos paradigmas. ¿Por qué razón? Porque así fue como ese constructo social se hizo. Ese precedente que nosotros tenemos desde la estructura de nuestras familias son los que forman parte de que esos introyectos sigan existiendo. ¿Qué te quiero decir? Que en un principio, fíjate bien, y esto se pone chido, que no les extrañe, queridos amigos, queridos papás, que si usted se vuelve la oveja negra en cuestión de romper en esos paradigmas, vaya a ser, ahora sí que, ¿cuál sería la palabra? Apuntado. Exacto, tildado, señalado, como le querramos poner, pero al final del día te vas a convertir en el primer papá
o en el papá que se sumó a esa fuerza de ya no darle poder a ciertos elementos, como por ejemplo, yo te comparto desde mi experiencia con mi niña, el usar una cangurerita en la que me colgaba mi niña, una chulada, o sea, una cangurerita así en la que por practicidad, pues aquí traigo a mi hija y es una joya de unicornios, así rosita con morada, que a mí me encantan esos colores. Entonces es como, creo que esta parte del darnos permiso de romper con esas estructuras, tenemos derecho, porque pues así como le dimos derecho a que eso eh, tuviera su auge en su momento, creo muy valioso el hecho de pensar en algo, que si ya se hizo y no funcionó o no hubo buenos resultados, ok, pues vamos a cambiar esa estructura. ¿Qué te quiero decir? Perdón. Si hoy nos estamos dando permiso de que estas estructuras funcionen, pues ok, vamos a darle permiso para saber si exactamente